Hola estudiantes, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es García Cristina y los voy a estar acompañando en la materia de Historia y Geografía de tercer año. Esta clase, los temas que vamos a abordar tienen que ver con los primeros años del siglo XX de la historia argentina, ¿sí? Ya anteriormente, en las clases anteriores, han estado viendo los primeros años del siglo XX, pero más que nada el contexto internacional que tenía que ver con la Primera Guerra Mundial, la Revolución Rusa, ¿sí? Ahora nos vamos a profundizar más precisamente entre los años de 1916 a 1943. Las características de estos años son, en un primer momento, desde el 16 al 30, una incipiente democracia o democracia ampliada, ya les voy a explicar el porqué, crisis internacionales económicas como el crack de 1929 en la bolsa de New York, ¿sí? En Estados Unidos. Ya en nuestro país, un tema importante, el primer golpe de Estado de 1930, y en adelante hasta el 43, la famosa década infame, ¿sí? Es importante en historia siempre que nos vayamos un poquito más atrás. ¿Y por qué le decimos la incipiente democracia o democracia ampliada al primer gobierno de Irigoyen que inicia en 1916? Porque para 1912 la legislación argentina se fue modernizando y se sancionó la famosa Ley Sáenz Peña. Esa Ley Sáenz Peña lo que sancionaba era que a partir de ahí el voto iba a ser secreto, obligatorio y universal. Ese universal hoy en la actualidad lo entendemos entre comillas porque solamente los varones mayores de 18 años van a ser quienes van a poder votar, ¿sí? Entonces, el primer gobierno de Irigoyen fue elegido a través de elecciones por esta ley Sáenz Peña, las primeras, elecciones libres, sin corrupción, sin fraude patriótico. Esto tiene que ver en la época con ideas moralistas, ¿sí? Una crisis moral y características propias de un régimen anterior al de Irigoyen, que ese es el famoso régimen oligárquico, donde el voto, las relaciones de poder en la política, solamente estaba reducida a un grupo, ¿sí? Mínimo, con características de apellido, por ejemplo, por tener apellido, que manejaban la política argentina. Bien, entonces volvemos, decimos, Irigoyen gobernará desde 1916 a 1922 su primer gobierno, le va a suceder Marcelo T. de Alvear del 22 al 28, un segundo gobierno también radical, aunque diferente, y un tercer gobierno, pero segundo de Irigoyen, de 1928 a 1930, reelecto en 1928, pero depuesto o derrocado por el primer golpe de Estado en nuestro país, ¿sí? Bien, sigo para adelante. Lo que hice en esta diapo que ustedes ven es marcarles para el primer gobierno de Irigoyen la oposición en la que se encontraba. Ustedes tienen que tener en cuenta que esta primer democracia va a ser un paso de transición de un régimen oligárquico, de una forma de hacer política, a otra forma nueva de hacer política que tiene que ver con la democracia ampliada. Irigoyen se va a encontrar con que la Cámara de Senadores le va a ser adversa, opuesta, ya que no tiene mayoría. Esto va a hacer que cualquier plan que Irigoyen o proyecto quiera aprobar le sea rechazado. En las provincias también se va a encontrar con una oposición gobernada a la antigua. Esto tiene que ver con que va a tener que intervenir las provincias. La Corte Suprema de Justicia le va a estar en contra. La prensa de la época, esto es importante que presten atención porque durante el siglo XX y ya en nuestro país se ve un cuarto poder, si se quiere, siempre hablamos de que la democracia, la república está conformada por tres poderes, el legislativo, el ejecutivo y el judicial, pero hoy en la actualidad sabemos también el poder que tienen los medios de comunicación y ya en esta época también se puede ver. Las centrales obreras van a ser adversas a la política del gobierno. Los representantes de algunos partidos políticos como conservadores y socialistas no van a estar de todo a favor con la política radical. Parte del ejército, más que nada el profesionalizado, ya que se había sancionado la ley del servicio militar obligatorio. Y también va a jugar en contra en el primer gobierno de Irigoyen el contexto internacional, la situación exterior. Le va a tocar gobernar en un momento en el que el mundo va a estar saliendo de una Primera Guerra Mundial, ¿sí? Donde van a cambiar las relaciones de poder a nivel mundial. Ya Inglaterra no va a ser la primera potencia mundial seguida con sus países europeos, sino que de ahora en más, después de la Primera Guerra Mundial, va a empezar a predominar como primer potencia Estados Unidos.
Bien, eso es importante que lo tengan en cuenta porque más adelante lo vamos a retomar. La política económica del radicalismo no fue más que un periodo de continuidad con una política económica del periodo anterior, o sea, la consolidación y desarrollo de un modelo agroexportador. Igual este modelo agroexportador se va a ver en crisis justamente por la situación de la Primera Guerra Mundial y la crisis económica del 29, que va a hacer que bajen o se afecten negativamente el volumen de los productos exportados y el precio de los mismos, ¿sí? El radicalismo va a tener una política petrolera, inclusive en el segundo gobierno de Irigoyen se inaugura, se da origen a yacimientos petrolíferos fiscales, YPF, con la intención de impulsar la explotación de petróleo en nuestro país, el autoabastecimiento y eliminar la competencia privada. Si ustedes ven esto de la política petrolera va a ser algo innovador para principios del siglo XX, porque ya va a estar en lo económico prestando atención a otra forma de organización de la economía. No solo va a prevalecer el modelo agroexportador, la exportación de materias primas y la importación de productos industrializados, sino que Argentina va a ser el intento en este primer tiempo del siglo XX de generar una política de industrialización, prestar atención a un modelo industrial que va a ser representado en la ISI, que más adelante también la vamos a ver, ISI, que significa el modelo de industrialización por sustitución de importaciones. Bien, más adelante también vamos a profundizar en eso. Es importante, en esta primera clase nos vamos a profundizar más que nada en la relación que tuvo el gobierno de Irigoyen, el primer gobierno de Irigoyen, con los sectores sociales de la sociedad, valga la redundancia, que reclamaban o demandaban mejores condiciones de vida, por ejemplo, al gobierno, ¿sí? Entonces, lo que les voy a pedir, y que también tiene que ver con la primera actividad del cuadernillo, es que prestemos atención cómo Irigoyen resuelve o cómo el gobierno radical resuelve ciertos conflictos que surgen en esta sociedad argentina, en estos cambios de ya no ser solo un modelo agroexportador, sino también impulsar la industria, la creación de fábricas en las ciudades, por ejemplo. Entonces nos vamos a encontrar con que las respuestas del gobierno radical van a girar en torno a la represión, a la tolerancia o el arbitraje y la conciliación. En este sentir, este gobierno radical, este primer gobierno radical va a ser diferente al régimen oligárquico anterior, ya que se empieza a modernizar, como les dije en un primer momento, en la legislación y va a tener que empezar a ceder ciertas leyes que beneficien a los sectores más vulnerables de la sociedad, ¿sí? Con los profes elegimos en los años de represión, que abarcan más o menos entre 1919 a 1922, eh, tres acontecimientos importantes y los elegimos no arbitrariamente, sino porque dan cuenta de distintos sectores de la sociedad que van reclamando este gobierno de Irigoyen. ¿Bien? Por ejemplo, la Semana Trágica, la Patagonia Rebelde y la Reforma Universitaria. A modo de introducción a cada uno de estos acontecimientos, ya que en el cuadernillo ustedes tienen una explicación de qué significó cada uno de ellos, les voy a recalcar y a remarcar que presten atención a los actores sociales que representan estos acontecimientos. ¿Quiénes son los que protestan? ¿Qué métodos de protesta tienen? ¿Y qué respuesta da el Estado ante estos conflictos? Entonces nos encontramos con una semana trágica que básicamente va a representar a los obreros industriales en consonancia con estudiantes universitarios también. Este acontecimiento va a suceder en los talleres Bacena, ¿sí? Eh, Después nos vamos a encontrar con una Patagonia rebelde, que también si la estudiamos en profundidad nos vamos a encontrar con una diversidad de actores sociales, más que nada peones rurales, inmigrantes, ¿sí? Europeos, eh, y cómo el Estado reprime en esta Patagonia rebelde. Y nos vamos a encontrar con la reforma universitaria, que también va a tener una modernización en la legislación, en la forma de gobernar que tiene la universidad como gobierno aparte del Estado, ¿sí? La reforma universitaria más que nada va a representar a estudiantes universitarios, varones en su mayoría, porque no era amplia, no era como en estos tiempos, que todos podemos estudiar en la universidad, sino que más que nada siempre estaba destinado a varones más que a mujeres.
no solo representantes estudiantes universitarios, sino profesores, distintos pensamientos que también van a promulgar por una unión con la clase obrera y una unión latinoamericana. Acá está la fotito que tenemos de la reforma universitaria. Les voy a pasar, ¿sí?, ahora un video que habla de la reforma universitaria para que puedan realizar las actividades del cuadernillo. La reforma universitaria fue un acontecimiento de trascendencia nacional y latinoamericana que sobrepasó los límites del ámbito universitario. Consagró principios que sellaron el futuro de la universidad al destino mismo de su pueblo y de sus instituciones. El anhelo transformador de los jóvenes del 18 no se reducía solo a lo académico, identificando a la educación y en particular a la universidad como una herramienta indispensable para el desarrollo de la sociedad. En la Universidad Nacional de Córdoba, los cuerpos directivos no se renovaban jamás. Sus miembros eran vitalicios y ni siquiera el cuerpo docente tenía representación en su conducción. El 15 de junio de 1918, la Asamblea Universitaria debía designar al nuevo rector. Una multitud de estudiantes la interrumpe y desaloja a los asambleístas. La Asamblea de todos los estudiantes de la Universidad de Córdoba decreta la huelga general. Justamente fue en Córdoba en 1918 porque era la Universidad de Córdoba, la más vieja del país, era al mismo tiempo la más cerrada, la más aristocrática, la más aislada de las nuevas realidades que en ese momento se vivían en el mundo y en nuestro país. Reaccionó esa juventud con 3 banderas básicamente muy claras que tienen, pienso yo, absoluta vigencia hasta hoy, como son la participación de los estudiantes en el gobierno de la universidad, que es esta revolución copernicana en la concepción de la educación superior que decíamos al comienzo, la unidad de los pueblos latinoamericanos y la modernización, la transformación y la modernización de los planes de estudio que estaban absolutamente enajenados de la realidad argentina de aquel momento. Los principios de la reforma del 18 están vigentes de manera absoluta en su totalidad, como están vigentes principios mucho más viejos, con los principios surgidos en la Revolución Francesa, de libertad, de igualdad, de fraternidad, o los mismos principios que dieron origen a nuestra Revolución de Mayo. Creo que están absolutamente vigentes los principios. A través del manifiesto, los estudiantes impugnaban con crudeza a docentes y autoridades, pero anclaban en la sociedad los problemas y sus soluciones. Indudablemente, lo que la Universidad Argentina ha aportado al conocimiento, al pensamiento, a la investigación científica en Argentina ha sido extraordinario y aún hoy sigue manteniendo un nivel académico importante, reconocido en el mundo, pero no va a lograr insuflar o transmitir todo lo que tiene para dar mientras la comunidad en la que está inserta no sea transformada también. Y esa es la limitación que tiene, o parte de la limitación que tiene el programa político con mayúscula, de la reforma universitaria del 18. El primer Congreso de Estudiantes Universitarios, reunidos en 1918 en Córdoba, fue el encargado de dar la primera forma orgánica a una serie de propuestas e ideas, audaces para la época. Asistencia libre, periodicidad de las cátedras, concursos para designar docentes, cogobierno, democracia de la universidad, gratuidad de los estudios, autonomía de la Casa de Altos Estudios, son algunos de los principios sostenidos por aquella juventud que ya no pide, exige se le reconozca el derecho a pensar por su propia cuenta. El objetivo no es una universidad reformada, sino que el objetivo es una universidad reformista. Es decir, que permanentemente esté en trance de transformación, de progreso, de crecimiento, y donde, por ejemplo, los distintos sectores que conforman la comunidad universitaria ejerzan efectivamente un cogobierno. Y en ese sentido, los reformistas del 18 tenían muy claro
que para eso, por ejemplo, el cogobierno tenía que ser igualitario, todos los sectores tenían que estar representados igualitariamente, y todos los sectores, no algunos. Aún hoy, la universidad no ha logrado culminar la tarea emprendida por aquellos jóvenes idealistas de la Córdoba de principios del siglo XX. Recoger sus ideas, repensar el papel de la educación universitaria y el país, aceptar el desafío de llenarla de vida es tarea del presente. Tomando las palabras del Manifiesto Liminar, podríamos decir que contamos para el país con una vergüenza menos y una libertad más. Los dolores que nos quedan son las libertades que nos faltan. Bueno, estudiantes, espero que el video les haya aclarado los temas de la reforma universitaria. En esta primera clase simplemente vimos el primer gobierno de Irigoyen, ¿sí? Estas ya las vimos. Esa, por ejemplo. Entonces, esta diapo se las dejo para que la puedan leer ahí en el aula y la puedan reflexionar. Está dividida entre el primero, segundo gobierno radical de Marcelo T. de Alvear y el segundo gobierno de Irigoyen en sus contextos internacionales, su coyuntura económica, el aspecto político y la cuestión social. Espero haber sido clara, espero que les sirva este material para poder realizar sus actividades. Nos vemos la clase que viene. Espero que estén muy bien.